Quiero que por favor vayan conmigo a Mateo capítulo número 6, porque hoy vamos a seguir con esta serie de los misterios del Mesías y vamos a estar compartiendo el sexto misterio que se titula El Padre Nuestro. Así se titula el sexto misterio que vamos a ver de parte del Señor, el Padre Nuestro. Vamos a ir por favor a la Biblia, Mateo capítulo 6, versículo 5, y vamos a aprender sobre este misterio que el Señor nos quiere revelar el día de hoy. Pero antes de empezar, yo quiero invitarlo para que por un momento usted conmigo cierre sus ojos un momento y pueda orar conmigo de todo corazón de esta forma: Padre, en el nombre de Jesús, en este momento me despojo de toda ansiedad, de toda preocupación que pueda traer conmigo hoy en mi corazón. Y quiero pedirte que en estos 30 minutos de exposición de tu palabra, mi espíritu esté completamente conectado para poder entender tu palabra y, más que entenderla, poder discernirla. En el nombre de Jesús, mi corazón está bien dispuesto. Esta es la tierra fértil en la que la semilla cae y da fruto. En el nombre de Jesús, amén. Dice la Biblia así, en Mateo capítulo 6 del 5 en adelante dice: cuando estéis orando, no seáis como los hipócritas, que aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para exhibirse ante los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento interior y tracando tu puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y orando, no parloteéis vanamente como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus delitos, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestros delitos. ¿Saben ustedes una cosa, hermanos? Que una de las cosas más tristes que ha ocurrido a lo largo de la historia de la iglesia es lo que ha pasado con el Padre Nuestro. Y algo que ha pasado con el Padre Nuestro es que nosotros hemos creído que el Padre Nuestro es para andar diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea, ¿verdad? Ayer estábamos aquí en el culto, ¿verdad? Y Andrea vino con su abuelita, ¿verdad? Que ya tiene 83 años, y estaban sentados allá atrás, y entonces, ¿verdad? Cuando yo empecé a leer aquí, Padre nuestro, ¿verdad? Iba la abuelita atrás, que estás en el cielo, santificado, iba conmigo, ¿verdad? Ella atrás leyendo, ¿verdad? Y terminé de leerlo, ¿verdad? Y se persinó, ¿verdad? Y escuchó el mensaje. Desgraciadamente, el Padre Nuestro se ha utilizado como una repetición. Y es precisamente Jesucristo, una de las cosas que Él tocó en esta enseñanza de la oración, fue que a Él no le agradan las repeticiones. Vean lo que dice el versículo 7, y orando, dice el versículo 7, y orando, no parloteéis vanamente como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis semejantes a ellos.
Cristo cuando nos oró, cuando oró y predicó presentó el Padre Nuestro, no lo hizo para que nosotros estemos repitiéndolo, sino que Él nos mostró un modelo de cómo tiene que ser la oración. Y ustedes no tienen idea la ingeniería de oración que fue. Eso no fue una oración ahí, ¿verdad? Cualquiera, ¿verdad? Que a Jesús se le ocurrió y Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Y a ver, Padre Nuestro, que estás en el cielo. No, no fue así. Sino que realmente vamos a ver que cada cosa que Jesús mencionó en el Padre Nuestro definitivamente tiene que ser antes que lo que está después. Por ejemplo, es muy interesante que la Biblia dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación. Porque habíamos visto a lo largo de estos estudios que hemos estado teniendo que una de las mayores consecuencias que puede sufrir una persona que no perdona es caer en tentación. Habíamos visto que muchísimas personas que caen en adicciones sexuales no caen en adicciones sexuales porque sea que andan en busca de sexo primeramente, sino que muchas veces el dolor que hay en la persona, el dolor es anestesiado con el sexo, y el sexo se convierte en el anestesiante, y al final muchas de las adicciones no tienen un origen en el sexo, tienen el origen en un dolor no resuelto en el corazón de las personas. Y ¿saben ustedes? Por eso fue que Jesucristo dijo: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende, y no nos dejes caer en prueba. Por esa razón es, precisamente porque cuando nosotros no perdonamos, estamos susceptibles a caer en cualquier tipo de tentación. Y cada una de las cosas que Jesucristo mencionó en el Padre Nuestro tienen un porqué. El primer punto que el Señor toca es ese. Miren, ¿saben ustedes cómo los judíos se expresan delante de Dios? ¿Saben ustedes cómo los judíos se dirigen a Dios? Los judíos se dirigen a Dios como Hashem. Y Hashem en hebreo significa él, y Shem en hebreo significa nombre. Hashem significa el nombre. Entonces ustedes van a escuchar muchas veces a los judíos hablando, un verdadero judío, no un judaizante, un verdadero judío. Ustedes los van a escuchar que dicen: sí, Baruch Hashem, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Bendito el nombre, para no tener que pronunciar el nombre de Dios, que es Yahvé. Pero ¿saben ustedes que eso simplemente lo único que demuestra es lejanía con Dios? El no poder dirigirse a su nombre directamente, el no poder dirigirse a Él con confianza, es una forma de expresarse a Dios que simplemente demuestra la lejanía que hay en el judaísmo con respecto a Dios. Bendito el nombre. ¿Cuál es tu Dios? El nombre. Pero la Biblia nos enseña que cuando nosotros tenemos una relación íntima con el Señor revela su nombre. ¿A quién fue la primera persona que Dios le reveló su nombre? Fue a Moisés. Mi nombre es Yahvé. Y Dios quería presentarse. Es más, cuando usted inicia una relación con una persona, ¿qué es lo primero que usted necesita saber? Su nombre. ¿O no? Cualquier tipo de relación, sea laboral, sea amorosa, sea de negocio, sea ministerial, usted necesita saber el nombre de la persona. ¿Cómo se llama usted? Así se empieza una relación. Así empieza todo matrimonio. ¿Cómo se llama usted? ¿O no? ¿Cómo comenzó mi relación con mi esposa? ¿Cómo se llama usted? ¿O no? Aquí el hermano don Jaime, ¿cómo comenzó su relación con su esposa? ¿Cómo se llama usted? Y empezó todo. ¿O no? Me equivoco, o estoy hablando cosas que no son. Todo comienza con preguntar el nombre. Y saben ustedes que en el judaísmo estaba ahí lejos, ¿verdad? Ni siquiera había confianza para dirigirse a Dios. Pero el Señor Jesús comienza a orar y lo primero que llega y dice es: Padre nuestro que estás en el cielo. Y seguramente los judíos se quedaron diciendo: óigase loco lo que está diciendo, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre decirle a Dios así? Padre nuestro que estás en el cielo.
¿Saben ustedes que los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar? Enséñanos a orar. Y Él empezó así: cuando ustedes oren, se dirigirán a Dios con confianza. Padre nuestro que estás en el cielo. Y yo quiero decirles, queridos hermanos, que toda esta semana, que ya sabía yo desde el domingo mismo, desde el domingo pasado sabía que hoy quería predicar sobre el Padre Nuestro. Toda esta semana yo he estado a lo largo de la semana, Dios es testigo y sabe que digo la verdad. Toda esta semana yo he estado en mi corazón: Padre Nuestro que estás en el cielo. Pero no es que lo esté rezando, es que toda la semana he estado: Padre Nuestro. ¿Qué significa Padre Nuestro? Señor, ¿me puedes indicar qué significa eso de Padre Nuestro? Señor, revélame lo que significa Padre Nuestro. Y saben ustedes una cosa, yo quiero decirles lo siguiente. La pregunta que hoy tengo que hacerles a ustedes es la siguiente: ¿anhelan realmente ustedes y yo, anhelamos tener una relación con Dios como si Él verdaderamente fuera nuestro Padre? Miren, ¿de qué sirve venir acá? ¿De qué sirve venir y congregarse? Si no es más que para que cuando nos congreguemos, el congregarnos nos ayude a recordar estos principios tan importantes. De que Dios quiere que nosotros nos dirijamos a Él como Padre. Ahora, déjenme decirles algo con respecto a la paternidad. Solo existen dos tipos de paternidad: la buena paternidad y la mala paternidad. Y cuando hay una mala paternidad, ¿por qué ocurre? Por dos cosas. Porque para que haya una buena paternidad, una buena relación de paternidad tiene que ser bilateral. Déjenme explicar. Muchas veces tenemos buenos padres, pero tenemos pésimos hijos. Y ahí la relación se fragmenta, porque nada hacemos con un buen padre si tenemos un mal hijo. Es decir, un hijo que no entiende los roles que debe realmente de tener un hijo que no entiende que debe honrar a sus padres, un hijo que no se sujeta a sus padres, un hijo que no entiende el rol, sus deberes y sus derechos. Daña la relación de paternidad. Pero también ocurre inverso: a veces tenemos excelentes hijos, pero tenemos un pedacito de padre. Y eso daña la relación también. La única forma en que puede haber una buena paternidad es cuando el padre entiende bien el papel y el hijo entiende bien el papel. Entonces tenemos una sana relación de padre e hijo. Déjenme decirles que con Dios ocurre exactamente lo mismo. Para que haya una buena relación de padre e hijo entre nosotros y Dios, debe ser bilateral. Lo que pasa es que siempre del lado de Dios no hay errores. Siempre del lado de Él es el Padre perfecto. Él es el Padre amoroso. Él es el Padre fiel. ¿Quién es el que falla? Nosotros. Y esto es una palabra de exhortación, porque tú tendrías que preguntarte y yo tendría que preguntarme: ¿cómo está mi relación de paternidad, mi relación paternal con Dios? ¿Buena o mala? Toda la responsabilidad recae sobre mí. Porque Dios ha sido fiel, porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido santo, Dios ha llevado el rol correcto. Todo depende de mí. Soy yo como esos hijos que nunca llaman a sus padres. Hay hijos que ni siquiera en el día del padre llaman a su papá. Ni siquiera se reúnen el día del padre para festejarle. Hay hijos que pasan 1 año, 2 años y no llaman a sus padres, pero sus padres los llaman a ellos constantemente. ¿Cómo estamos nosotros con Dios en este sentido? ¿Cuánto busco yo a Dios como Padre? ¿Y qué significa que Dios sea mi Padre? ¿No significa acaso que Él es mi autoridad? ¿Que le debo rendir cuentas a Él? ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo. Yo soy un hijo obediente. Soy un hijo, una hija que desea pasar tiempo con mi Padre. ¿Qué tipo de hijo de Dios soy? ¿Soy de los hijos de Dios? ¿Soy de los hijos majaderos?
y mañosos? ¿O soy de los hijos que realmente disfrutan estar con su Padre? Esto es lo que nos recuerda el Padre Nuestro. El Padre Nuestro nos recuerda que cuando nosotros oramos, no deberíamos solamente limitarnos a dame, protégeme, líbrame, ayúdame, bendíceme. Por eso nos comparan con ovejas. Me. Y la oración no se puede limitar a eso. Dios quiere que nosotros nos acerquemos con Él en confianza. Eso fue lo primero que Jesús, fue un cubetazo de agua fría para los judíos. Padre nuestro que estás en el cielo. Lo segundo, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? ¿Cuándo nosotros santificamos a Dios? Cuando decimos santificado sea el nombre de Dios. No. ¿Saben ustedes cómo santificamos nosotros el nombre de Dios? Con nuestro diario de vivir y con nuestros actos. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, hablándole Dios a la nación de Israel, por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles? Quiere decir que la actitud que tenían los judíos y sus actitudes, sus egoísmos y sus cosas hacían que los gentiles blasfemaran el nombre de Dios. Pero todo lo inverso es cuando yo a través de mis actos hago que el nombre de Dios sea glorificado. Y quiero hacer una pregunta. Cuando yo llego a mi trabajo, cuando yo llego a mi universidad, cuando yo llego a mi casa, cuando yo llego entre mi familia y entre mi vecindario, ¿llega un cristiano, sí o no? ¿Se nota que llegó un cristiano al lugar o no? ¿O sigue todo igual? Quiero darles un ejemplo. A la par de mi casa, yo tengo un súper de chinos. Y resulta que un día, algunos saben que soy pastor, ¿verdad? Entonces algunos me dicen pastor, entonces ya como que el barrio se ha dado cuenta que soy pastor, ¿verdad? Yo creo que ni el nombre saben, ¿verdad? Mi nombre, pero el pastor, tal cosa, ¿verdad? Entonces, esta persona, una persona de ahí, un día llegué yo y le llevé un tarro de monedas gigante. Y es que todo el año mi esposa y yo recogemos monedas de 100 y de 500 para que cuando llegue el fin de año podamos pagar el marchamo. Y esto es para que los que nos están escuchando por Facebook se den cuenta de la ladronzada que es el marchamo en este país, ¿verdad? Porque usted en Panamá paga $20, en Ecuador paga $20, pero aquí usted paga $800, dependiendo del carro que tenga. Y pues una vez estaba yo aquí, ¿verdad? Con ese montonón de monedas y entonces habían billetes en el chanchito, ¿verdad? Y entonces le dije a mi esposa, voy a ir donde el chino para ver si me cambia las monedas porque se van a dañar los billetes. Entonces le llevé el tarrote con monedas, ¿verdad? Y me dice, ¿y estas qué son? Las ofrendas de la iglesia. Y se estalló de risa. Ustedes saben qué estaba haciendo. Me estaba insinuando que las ofrendas de la iglesia me las llevo yo, me las dejo yo. Y se rió, carcajadas, ¿verdad? Y yo me le quedé viendo así, ¿verdad? Y así mismo, cuando yo había notado que cuando yo entraba a comprar cosas al supermercado decía malas palabras al propio y unas mentadas, ¿verdad? Es que no puedo ni decirles, ¿verdad? Pero saben ustedes una cosa, que al final a esta persona le dio COVID. Y esta persona, de repente no abrió más el supermercado y entre el barrio se empezó a decir, el chino se murió de COVID. Y empezaron a hablar así, se murió de COVID. Y la gente no sabía dónde estaba. Y es más, ya hasta escuché gente que estaba pensando en ver si entraban a la fuerza para ver si no lo encontraban muerto. Ahí al supermercado. ¿Verdad? Que al final no era la intención, no era ver si estaba muerto o no él, ¿verdad? Era hacer un saqueo después de eso, ¿verdad? Y entonces, como un mes después, hermanos, de repente abrió el chino y se salvó de la muerte, ¿verdad?
Entonces, yo que estaba ahí, ¿verdad? En el barrio, ¿verdad? Escuché que mucha gente, cuando lo veía, le decía, ¡yay! ¿Y usted qué? ¿No se murió? Ustedes pueden creer el odio que hay en una declaración de estas. Como diciendo, ¡ay, mira, está vivo! Yo pensé que te habías muerto, ¿verdad? Como, ¡ah, qué desilusión! Yo creí que te habías muerto. Entonces llegué yo a comprar una caja de leche y entonces lo veo, ¿verdad? Y le digo, mira, estuviste enfermo, ¿verdad? Y entonces seguro ya estaba harto, ¿verdad? Que le estuvieran preguntando a todo el mundo lo mismo y me hace, sí, pero ya estoy bien, ¿verdad? Sí, como molesto. Entonces le dije yo, me alegro mucho que usted esté bien porque estuve orando para que Dios lo guardara. Y entonces saben ustedes una cosa, que esta persona se quedó así como, no me dijo nada, pero se quedó viéndome, ¿verdad? Y después de eso, quieren que les diga una cosa, después de eso cambió completamente conmigo. De hecho, un día llegué yo y fui a comprar ahí unos atunes porque vamos a hacer unos espaguetis. Y entonces llego y yo compro unos atunes, ¿verdad? Y los pongo cuando nunca me había hablado, cuando nunca me había dicho nada, pongo los atunes y me dice, ¿verdad? Ma, esos atunes son riquísimos, ¿verdad? Y entonces empecé yo a hablar con él, ¿verdad? Y me quedé así, ¿verdad? Como sí, ¿verdad? Sí, como estos son riquísimos, con estos espaguetis, no sé qué. Y empecé yo a hablar con él. Y entonces llegué a mi casa y le dije a mi esposa, mi amor, ahora somos amiguísimos, el chino y yo. Ese es el santificado sea tu nombre. ¿Ya lo entienden? ¿Pueden ustedes entender la sabiduría de esta oración? Esto no fue un santificado sea tu nombre. Esto era algo para que reflexionáramos que cada uno de nuestros gestos son los que santifican el nombre de Dios. Después dice la Biblia, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y esta es una oración que a muchísimos no les gusta reconocer. Porque esta frase de venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, es una oración que denota humillación y rendición. Es ahí donde tenemos que renunciar al yo quiero. ¿Y qué fue lo que pasó con esta persona que se murió, este cantante cristiano, ¿verdad? Julio Melgar? Muchísimas personas orando, no aceptamos un no. ¿Saben ustedes por qué una persona ora de esa forma? Porque nunca ha estudiado el Padre Nuestro. Porque se le olvidó que en el en el huerto del Getsemaní, el Señor dijo, Señor, si puedes pasa de mí, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Siempre que oremos, tenemos que pedirle al Señor que su voluntad se imponga sobre la nuestra. En todo, aún en los más mínimos detalles. Hoy en la madrugada, en Santana estuvo lloviendo, empezó a tronar, y a mí si hay algo que me encanta es dormir con lluvia. Qué rico, ¿verdad? Y con rayos, a mí me encanta, ¿verdad? Y ¿saben ustedes una cosa? Que yo le dije, ay Señor, porque se oía donde venía una tormenta. Y yo le dije al Señor, Señor, ojalá, le dije yo, sería genial que se viniera una buena tormenta, pero hágase tu voluntad y no la mía. Porque mientras uno está ahí cómodo, ¿verdad? En su casa pidiendo por una tormenta, quizás está otro pidiendo que no se le inunde su casa, ¿verdad? Por eso siempre tenemos que decir, hágase tu voluntad y no la mía. Danos hoy nuestro pan de cada día. Claro que se vale pedir en la oración. Claro que se vale pedir por todo. Dios quiere que le pidamos. ¿Y por qué nosotros le podemos pedir? Porque Él es el Padre nuestro. ¿Qué hijo no pide cuando un hijo tiene confianza con su padre? ¿Qué hijo no pide?
¿Sabían ustedes que hace años, cuando Sergio y yo estábamos adolescentes, yo considero que siempre he tenido una buena relación con mi papá? ¿Saben ustedes que hace años, cuando Sergio y yo éramos adolescentes, uno que está en esas edades tiende a comer más de lo normal por el metabolismo y toda la cosa, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando yo llegaba a la refri me servía esto, y si yo veía pollo me servía pollo, y si por allá había frutas, de una vez las frutas, ¿verdad? Y empezaba a servirme de todo. Entonces llega una vez, viene mi hermano Sergio, me dice: qué barbaridad, usted aquí que no considera, ¿verdad? Y que agarra toda la comida. No es que dejaba sin comida a nadie, pero usted agarra de todo. Entonces yo me acuerdo que me volví a mi hermano Sergio y le dije: es que, ¿sabe una cosa, Sergio? Yo tengo tanta confianza con mi papá que sé que no le molesta que yo coja comida. Eso le dije. No les voy a decir lo que Sergio me dijo después, pero... Y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Qué puedo decirles yo a ustedes más hoy, santos de Dios, con respecto al perdón? Después de 3 mensajes del perdón. Lo único que les puedo decir es que vean ustedes lo importante que es esto, que en la oración, siempre que nosotros oremos, deberíamos dedicar un tiempo para examinar nuestro corazón y preguntarnos si acaso habrá alguna persona que yo tenga que perdonar. Siempre que ore, debería ser propio de la oración: Señor, y te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a recordar si hay alguien que yo tengo que perdonar. Y créanme que el Espíritu Santo empezará a recordar todas las cosas para que perdonemos. Siempre que oremos tenemos que tener en cuenta perdonar, porque Jesucristo dijo en el versículo 14 y 15 a manera de conclusión: porque si perdonáis a los hombres sus delitos, también vuestro Padre celestial os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestros delitos. ¿Se dan cuenta ustedes lo importante que es perdonar? Hace poco conozco una persona de esta congregación que hace poco fue a una casa a orar por una persona que está muriendo, que está desahuciada. Y fue una persona que muchísimo daño le hizo a él y a mí. Pero esta persona fue a orar por esta persona desahuciada, ya a días de morir, fue a orar por ella, porque es necesario que perdonemos. Y eso trae paz, eso trae paz. No solo paz al que perdona, sino también paz al que hizo el daño. Porque cuando una persona está muriendo y está en una cama agonizando, cuando una persona a la que le hizo daño viene a perdonarlo y viene a orar por él, eso también le da paz a la persona que está en agonía. Queridos hermanos, cuando nosotros oremos, el Padre Nuestro no es para repetirlo. Una cosa es rezar el Padre Nuestro y otra cosa es orar guiados con el Padre Nuestro. ¿Entienden la diferencia? Este es un misterio impresionante. Aprendan a orar con el Padre Nuestro. Recuerden los puntos del Padre Nuestro y oren en esa dirección. Cuando ustedes empiezan a orar, lo primero que tienen que construir es esa relación. Lo primero que ustedes tienen que hacer tenemos que hacer cuando nos dirigimos a Dios en oración es empezar a cultivar nuestra relación íntima con Dios, Padre Nuestro. Luego de eso, pidan por la voluntad de Dios que estás en el cielo. Luego, después de eso, siéntase en libertad de pedir: danos hoy el pan de cada día. Y seguidamente a eso, perdonen. Y finalmente, siéntase en la libertad después de perdonar para pedir que Dios los libre de la tentación. Amén. Yo quiero invitarlos para que por favor nos pongamos en pie.